Hola amigos de YouTube, en este video les vengo a hablar sobre una breve historia de filosofía, más que nada de sus personajes históricos y de cómo nos ha servido o influido la filosofía a lo largo de nuestra vida. La filosofía nació en Grecia en la ciudad de Mileto entre el año 300 y 600 a.C., aunque había otros grupos de filósofos que después mantuvieron la hipótesis de que los conocimientos tanto matemáticos como físicos y filósofos venían de personas del Oriente que habían llegado a enseñarles a los griegos, por lo que dicen que no es originaria de Grecia. La filosofía se creó a causa de que la mitología griega no cubría o respondía todas las dudas que tenían acerca de la creación del mundo o del universo. Después, en el siglo VII a.C., llega un grupo de intelectuales que fue abandonando las respuestas mitológicas tradicionales, que por primera vez investigaron de forma racional y centralizada el origen de la naturaleza del mundo. A esto se le conoce como el paso del mito logos. Logos en griego significa razón. La creación de la filosofía es favorecida por la tolerancia religiosa que había en ese entonces, ya que no había alguien o multitudes de personas que te estuvieran amenazándote con cortarte la cabeza o algún tipo de castigo si no creías en la religión de ellos, y eso hace que haya mucha libertad de pensamiento. Otro factor que ayudó mucho a que la filosofía se expandiera o pudiera ser expresado sin algún tipo de impedimento fue que en el lugar que se situaban había muchos movimientos migratorios, lo que generó un ambiente cosmopolita, el cual quiere decir que tenían formas de culturas y formas de pensar diferentes. Los ayuda a ser personas con una mente abierta. Por último, factor benéfico de la creación de la filosofía fue que en el tiempo de ocio que había en ese entonces no existían muchas de las distracciones que tenemos ahora, como la televisión, los videojuegos, el celular o demás. El punto es que en ese tiempo libre que tenían se dedicaban a pensar. Sócrates, el cual fue uno de los personajes más importantes en la historia de la filosofía, fue un filósofo, nacido en Atenas en el año 470 a.C. Pero antes de Sócrates había otros filósofos que brindaron mucha importancia a la filosofía, de los cuales eran Pitágoras. Pitágoras fue un matemático y filósofo griego considerado como el primer matemático puro. A este filósofo el cual le fue acuñado el significado de filosofía, que significa amor a la sabiduría. Pero la filosofía no fue divulgada o más expandida hasta Tales de Mileto, el cual era un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego nacido en Mileto del año 624 a.C. A Tales de Mileto se le atribuye como el primer filósofo, además de que fue el primero en fundar la primera escuela de la filosofía en la Jonia. Tales de Mileto mantenía teorías distintas a los demás acerca de la creación del mundo, como lo era una de sus teorías como la del elemento agua, el cual llegó a pensar que de ese elemento surgían todos y toda la materia del mundo, ya que veía que donde había agua había vida, como vegetación y animales. Había otros dos filósofos que mantenían muchas de las ideas y teorías de Tales de Mileto, de los cuales eran Anaximandro y Anaxímenes. Anaximandro nació en Mileto el año 610 a.C., el cual era filósofo, geómetra y astrónomo griego. Fue uno de los discípulos de Tales de Mileto, el cual también pertenecía a la escuela de Mileto, la Jonia. Anaximandro imaginaba que la Tierra era inmóvil y cilíndrica. Anaxímenes era otro filósofo griego, discípulo de Anaximandro y de Parménides. Nació en el año 588 a.C. Se desconoce gran parte de la historia de Anaxímenes y de sus actividades según el historiador Apolodoro. Por último tenemos a Diógenes de Sinope, llamado el Cínico. Fue un filósofo griego nacido en el año 404 a.C. Fue el discípulo más destacado de Antístenes, fundador de la escuela cínica. Él rechazaba toda convención, la ciencia, los honores y la riqueza, llamado por Platón Sócrates delirante. Diógenes casi siempre iba descalzo, vestía con una capa y vivía en un túnel. Para algunos era objeto de burla y para otros de respeto. Para Epicteto fue modelo de sabiduría.
En conclusión, la filosofía nos ha servido como un conocimiento básico del porqué de todas las cosas, aunque nosotros nunca nos lo preguntamos o digamos que es pura cosa de locos, pues así no es, ya que ha influido en bastantes cosas de las cuales no nos imaginamos o no nos hemos puesto a pensar, como es la ciencia, la religión, la moral, la cívica y la ética, y entre otras tantas, que ha influido la filosofía en nuestras vidas, aunque nosotros no nos demos cuenta. Bueno amigos, espero que este video haya sido de tu agrado, y si es así, regálenme un buen like y que tengan una muy buena noche, tarde o a la hora que estén viendo este video.